Obviamente, para entender el proceso de odontogénesis, ustedes tienen que pasar por toda la embriología general, que es lo que vieron hasta ahora, ¿sí? ¿Cómo van con el embriología general? Más o menos con los conceptos básicos, es bastante materia, ¿cierto? Adelanto que al igual que embriología general, odontogénesis no es distinto, un poco latero, ¿cierto? Hay harta célula, harto nombre, ya harto proceso, harta vuelta, así que lo más probable es que también sea un poquito pesado, pero vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible. Cualquier duda, consulta, la pueden hacer inmediatamente. Si es que alguien no se atreve a hacer una consulta en público, les voy a dejar mi correo electrónico, ¿ya? Que aprovecho de mencionar esto, que no se les olvide, mi correo es paula.espinosa@frontera.cl y mi nombre es Valentina Espinosa, ¿ya? Mi primer nombre es Paula. A mí no me molesta que me digan por ninguno de los dos nombres, me encantan ambos, pero lamentablemente todo el mundo me conoce por Valentina, todos me llaman por mi segundo nombre. Así que no manden correos a valentina.espinosa porque no soy yo. Mi correo institucional es paula.espinosa, es por mi primer nombre. ¿Ufrontera? Ufrontera, sí, @ufrontera.cl. Ahí hago la aclaración porque a veces me dicen, doctora, yo le mando un correo, pero me mandan a valentina.espinosa y esa no soy. Profe, la asistencia no sale en el campo, por lo menos no me sale. Ay, sorda. Dijo recién. Acabo de mencionar. Perdón, no escuché. No se preocupe, pero Va a ser ella qué bueno diciendo lo porque que sí me dice. sirve para A mí los dos. reforzar que tienen que poner atención a quien está hablando de esto. La asistencia por el día queda libre. Ya voy a conversar con el doctor Montiel acerca de la metodología. En general había mencionado que a mí me gusta pasarla a viva voz al inicio de la clase y voy marcando inmediatamente en intranet. O bien pasar una lista ya donde ustedes solo firmen o una hojita donde ustedes pongan sus datos y firmen. ¿Ya? Ya. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy, como tercer o cuarto intento. Ya, odontogénesis, ahí en la portada les puse a mi perrita Santa, a una de mis perritas porque tengo 3. Ya, como para distender un poquito, nada más. Vamos a partir entonces. Y vamos a partir. ¿Vamos? Ya. De manera general, vamos a tener que este desarrollo embrionario va a estar regulado por diferentes factores, ¿ya? Esto en embriología en general. Van a haber factores o van a haber dos tipos de factores regulatorios en el desarrollo embrionario. Los factores genéticos, que son los factores que vienen predeterminados en el ADN, ¿ya? Y los factores epigenéticos, que son los que van a influenciar de manera externa el desarrollo, pero no van a modificar el ADN, no van a modificar la secuencia de nucleótidos del ADN. Estos factores regulatorios lo que van a regular, valga la redundancia, ¿cierto? Son los mecanismos que a su vez van a dirigir este desarrollo, ¿ya? En cuanto a estos mecanismos que van a dirigir el desarrollo embrionario, vamos a encontrar mecanismos que ocurren a nivel celular y mecanismos que ocurren a nivel tisular, ¿ya? A nivel de entonces de una célula individualmente y también a nivel del tejido que esta forma. A nivel celular, ya vamos a encontrar principalmente 4 mecanismos que van a dar origen a este desarrollo embrionario. En primer lugar, vamos a encontrar la proliferación. ¿Alguien sabe qué es la proliferación celular? ¿Proliferación celular? ¿No es como la migración de células? ¿Cómo? ¿Como la migración de células? No. Proliferar. ¿El aumento? ¿Aumento de qué? ¿De tamaño, de número? ¿De número? Aumento de número. Bien.
Entonces, la multiplicación celular a través del proceso que conocemos ya como mitosis. Vuelvo a repetir, los que no quieran poner atención en la clase se pueden ir, el resto se puede quedar, ¿ya? Y que esta multiplicación celular, ¿cierto?, va a tener que ver con el crecimiento del órgano, del tejido que esté formando este grupo celular. Diga. ¿Sí? Tenemos también la diferenciación, ya que es otro mecanismo que dirige el desarrollo embrionario, que es en el fondo el proceso en el que una célula que inicialmente era indiferenciada va adquiriendo su fenotipo, o sea, se va haciendo más especializada y va a tener características propias de un grupo celular concreto o del tejido que va a formar de manera específica. Por otro lado tenemos la migración, ya que tiene que ver con la ubicación celular, ¿sí?, que es el desplazamiento de las células o de grupos celulares, ¿cierto?, en momentos determinados hacia un punto específico. Y finalmente, la apoptosis, ¿cierto?, que son una serie de mecanismos bioquímicos que van a conducir a la muerte celular, pero de manera controlada, ¿ya? Por eso también a la apoptosis se la denomina como... Y una palabrita más, programa, ¿cierto? Al igual que la proliferación, la apoptosis tiene que estar controlada, tiene que estar programada, porque cualquier alteración, tanto en la proliferación como en la apoptosis, ¿cierto?, que en sí se van equilibrando, puede generar algún tipo de tumoración o malformación, ¿ya? Estos 4 mecanismos que van a dirigir el desarrollo embrionario a nivel celular, nosotros los separamos como a modo didáctico, a nivel pedagógico. Sin embargo, en la realidad cuesta bastante diferenciar uno de otro en un mismo grupo celular, ¿ya? Pueden estar ocurriendo de manera simultánea y además dependen unos de otros. Por ejemplo, la diferenciación celular va a depender estrechamente del número de células que yo tenga dando vuelta, o sea, depende de la proliferación y además va a depender del momento o del lugar donde las células se encuentran en un momento determinado, por lo tanto también va a depender de la migración, ¿ya? Todas son interdependientes. Ahora, a nivel tisular, a nivel de tejido, también vamos a encontrar 4 mecanismos súper importantes que tienen que ver en el desarrollo embrionario, y aquí vamos a destacar algunas cosas que tienen que ver precisamente en el proceso de odontogénesis. En primer lugar, encontramos la inducción. Los fenómenos inductivos son súper importantes en el desarrollo, no sé si ya habrán realizado este concepto en empleo general. ¿No? Ya. ¿Qué quiere decir inducción en desarrollo embrionario? Que hay una influencia de un grupo celular en otro, ¿ya? O de un tejido sobre otro. Va a haber entonces un tejido que va a ejercer esta influencia, o sea, un tejido que vamos a denominar inductor, y va a producir un resultado, ¿cierto? En este caso, la diferenciación de otro tejido, que va a ser el inducido, ¿ya? Este proceso de inducción es bastante dinámico también y se puede ir encadenando hacia otros tejidos. Por ejemplo, este tejido inductor, ¿cierto?, produce un efecto sobre otro tejido, que es el inducido, y una vez que se induce la diferenciación en este tejido nuevo, este mismo tejido puede inducir a la diferenciación de otro, y así sucesivamente. ¿Sí? Otro mecanismo y un concepto también que vamos a estar mencionando constantemente en el proceso de odontogénesis es la interacción epitelio-mesenquimal, ¿ya? O epitelio-mesenquimal o simplemente epitelio-mesenquimal. Esta es básicamente la participación bidireccional entre epitelio y mesenquima, y se puede dar en 3 modos, ¿ya? El epitelio controle la diferenciación del mesénquima, al revés, que el mesénquima controle la diferenciación del epitelio, o que en este proceso ambos participen de manera equilibrada, o sea, ambos se controlen entre sí de manera equilibrada, como ocurre en la odontogénesis.
un tejido, un órgano, ¿ya? Va a adquirir su fenotipo, su forma final. Este proceso va a estar controlado por estos procesos, a su vez, ¿cierto? Que dirigen el desarrollo embrionario a nivel celular que mencionamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Proliferación, diferenciación, migración y apoptosis. Ya todos esos procesos de manera dinámica, continua, van a dar origen a este proceso que es un poco más grande, que es la morfogénesis. Y finalmente la involución o regresión, que es un proceso súper importante también, que tiene que ver con la desaparición de estructuras o de grupos celulares una vez que cumplen su función. ¿Ya? Esta desaparición de estas estructuras o grupos celulares va a dar como resultado que se genere un espacio para que nuevas estructuras tomen el lugar o para que se generen lúmenes o espacios. ¿Ya? ¿Cómo qué espacio se podría generar en el tema que nos convoca, que es la ontogénesis? Chiquillos, atención a la clase. ¿Qué espacio se les ocurre en relación al sistema que estamos estudiando ahora? ¿No? Pero sí, puede ser también por algo más evidente. La cavidad oral, chiquillos. Es una cavidad virtual, ¿cierto? Que en el desarrollo embrionario, ¿cierto? General, se va a ir formando, ¿cierto? Por numerosas apoptosis que van a generar la involución de una estructura inicial, que vamos a ir viendo, ¿cierto? Más adelante, hasta el producto final que sería la cavidad oral, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Y lo que dice la diapositiva, la involución ocurre principalmente, o se relaciona principalmente con la apoptosis celular. ¿Se entiende hasta acá? Ahí, entonces, tenemos el desarrollo embrionario, hay factores que lo van a regular, factores genéticos y factores epigenéticos. Dentro de estas funciones que van a tener factores genéticos y epigenéticos, es regular los mecanismos que van a dar origen a un organismo, a un tejido, etcétera, etcétera. Estos mecanismos, ¿cierto?, se pueden dar, o más bien se dan a nivel celular y a nivel tisular. A nivel celular, ¿cierto?, tenemos ¿cuáles? ¿Cuáles eran a nivel celular? Migración. ¿Ya? O sea, ¿Cómo? Proliferación. ¿Ya? Proliferación. ¿Ya? ¿Me falta uno? ¿Eran 4? Diferenciación. Ya, bien. ¿Y a nivel tisular? Inducción. Inducción. Morfogénesis. Involución, ¿me falta uno? Son 4 y 4. interacción. Interacción epitelio-meseno. Bien. Ahora, esta diapositiva, el contraste no se ve tan bien. Ya, es más que todo para aclarar algunas terminologías utilizadas que pueden ser un poquito confundentes cuando yo me estoy refiriendo a un diente completo o cuando yo me estoy refiriendo a una célula, porque son términos que se utilizan de la misma manera, pero no significan lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, clásicamente, que es la imagen, no sé si funciona, no, pero no se me ve bien, ya, pero en el lado de acá tenemos, ¿cierto?, células y por ahí dice región apical, ya que tiene que ver con la región de las, aquí estamos hablando de células, no de dientes, tiene que ver con la región de la célula que va a secretar la sustancia que tenga que secretar, ¿ya? Y el lado o el extremo distal va a ser el lado opuesto. Ahora, se genera una confusión cuando nosotros hablamos de las posiciones de estas células dentro del diente, porque en el diente nosotros también tenemos un ápice, ¿sí? Entonces, cuando generalmente nos referimos a una región apical, quiere decir que estamos hacia el ápice del diente, pero en el caso de las células no necesariamente va a ser así. Entonces se genera una confusión
ven en esta diapositiva puede que no les quede tan claro todavía, cuando ya vayamos aplicando esto a diente y a posición en el diente, lo van a ir ubicando mejor. Ya cuando tengan duda, ven esta diapositiva. Entonces, ya yéndonos un poquito a lo más particular, sigue siendo esto bastante general. Lo que vamos a estudiar nosotros es, a grandes rasgos, ¿cierto?, la cavidad oral. Específicamente lo que tiene que ver con diente y periodonto, pero la cavidad oral en sí. La cavidad oral está compuesta por esas estructuras que se ven en la diapositiva, ¿cierto? Labios, bucas, piso de boca, lengua, paladar duro y blando, y los dientes y el periodonto. La cavidad oral, como su nombre lo indica, ¿cierto?, es una cavidad virtual que va a estar limitada por estas estructuras, ¿sí? Hacia anterior va a estar limitada por los labios, ¿cierto? Lateralmente va a estar limitada por las mejillas, por las bucas. En la parte inferior tenemos el piso de boca y la lengua. En la parte superior el paladar duro. Y hacia posterior limita con el istmo de las fauces, ¿cierto?, que es parte del paladar blando. Ahora, si nosotros ocluyen ustedes, para que vean, la boca va a quedar dividida en dos, ¿sí? La cavidad oral propiamente dicha, que es lo que queda por dentro de los dientes, o sea, limitando tanto anterior como lateralmente por las caras palatinas y iguales de los dientes, y por posterior con el istmo de las fauces, ¿ya? Y la otra parte va a ser el vestíbulo, ¿ya? Que va a limitar entonces la parte anterior por los labios y la parte posterior por las caras vesticulares de los dientes. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguien tiene dudas? Perfecto. Entonces, dentro de estas estructuras que forman la cavidad oral, nosotros tenemos tejidos duros y tenemos tejidos blandos, ¿sí? Dentro de los tejidos blandos, nosotros vamos a tener tres tipos de mucosa diferentes. Esto, lo más probable es que ya lo hayan visto en histo o en embrión general. ¿Qué tipos de mucosa tenemos en la boca? En la cavidad oral. ¿Cuál? Sí. ¿De revestimiento? De revestimiento. Bien. ¿Masticatoria? Masticatoria, perfecto. ¿Y una última? ¿No se acuerdan? Especializada. ¿Ya? Mucosa de revestimiento dentro de estas estructuras mencionadas en la diapositiva. ¿Cuáles creen que pueden ser? ¿O cuáles se acuerdan ustedes que son? Las bucas, los labios, ¿cierto? ¿Qué más? Piso de boca y cara ventral de la lengua. Si ustedes se tocan, es mucosa suave, ¿cierto? Lisa. ¿Por qué? Porque rara vez recibe el impacto de la fuerza masticatoria. Sí, no hay queratina, no está queratinizada. ¿Ya? Ahora, a diferencia de la mucosa masticatoria, ¿qué cuál sería? Dentro de la boca. Encía y paladar. ¿Cómo? Encía y paladar. Encía y paladar. Muy bien, encía y paladar, ¿cierto? Que si ustedes se la tocan también es mucho más dura, ¿ya? ¿Por qué? Porque es más queratinizada, porque esta efectivamente va a recibir en su mayor parte el impacto de la actividad masticatoria. Y la mucosa especializada, ¿que dónde se encontraría? El diente no es mucosa. ¿Cómo? ¿Dónde? En la lengua, en la cara dorsal, ¿sí? Las papilas gustativas, ¿cierto?, tienen esta mucosa especializada que son las encargadas de percibir los sabores. Eso sería en cuanto a los tejidos blandos de manera general y tejidos duros. Ahí sí tenemos a los dientes, que es lo que nos está convocando, ¿cierto?, en este módulo de odontogénesis y génesis dental. Y además vamos a revisar también el origen del periodo. Vamos a los dientes y ya más atención acá. A lo largo de la vida del ser humano, ¿cierto?, nosotros vamos a presentar dos tipos de denticiones: la dentición decidua y la dentición permanente. La dentición decidua, ¿cierto?,
¿cierto? Es la primera dentición que presenta el ser humano, erupciona más o menos entre los 6 a 8 meses de vida postnatal y se completa alrededor de los 2 años y medio, 3 años de vida, ¿ya? Va a estar compuesta por un total de 20 dientes, 10 por arco. Y la dentición permanente, que son los sucesores de los deciduos, ¿cierto? Van a reemplazarlos, entre comillas, ¿ya? Ahí inician su erupción aproximadamente a los 6 años. Esta erupción se va a completar, este proceso eruptivo se va a completar alrededor de los 17 a 21 años, dependiendo del momento en que erupcione el tercer molar, ¿verdad? Y va a estar compuesto de aproximadamente un total de 32 dientes, 16 por arco. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque hoy en día no a todas las personas se les desarrolla el tercer molar o no se les desarrollan los 4 terceros molares, ¿ya? En cuanto a la morfología y la estructura dentaria, esto son puras generalidades, chiquillos, pero nos va a ir sirviendo para las clases posteriores. En cuanto a la morfología entonces y estructura dentaria, vamos a tener el arco dentario, formas que van a ir dando esta forma, valga la redundancia, que se va a ir relacionando directamente con la función de cada diente, ¿sí? En primer lugar tenemos los incisivos. ¿Cuántos incisivos tenemos en boca? ¿Sí? 8. 2 laterales por arco, 2 centrales por arco, ¿sí? Tienen bordes afilados, biselados, ¿sí? Y su función principal es de corte. Hacia posterior tenemos los caninos, que tienen forma cónica, ¿verdad? Tienen una corona y una raíz grande que nos permiten hacer posible su función, que es el desgarre. Y más hacia posterior ya tenemos los premolares y molares, cuya superficie, en relación, ¿cierto?, a los primeros, ¿cierto?, a los incisivos, caninos, se va aplanando, ¿cierto? Se va formando esta superficie oclusal cuya función es triturar, ¿ya? Triturar, moler alimentos. Ahora, vámonos estrictamente a la conformación de tejido y conformación anatómica del diente. Macroanatómicamente el diente va a estar formado por 2 cositas: corona y raíz, ¿sí? En la zona que va a unir estas 2 partes la vamos a denominar zona cervical o cuello, ¿ya? En la corona sí tenemos que hacer la diferencia entre corona clínica y corona anatómica, ¿ya? La corona clínica, partamos con la anatómica. La corona anatómica, ¿cierto?, es toda la corona, ¿ya? Desde zona cervical, toda la corona, todo lo que esté rodeado por esmalte, ¿sí? Y la corona clínica es solamente lo que se ve del diente en boca, ¿ya? ¿Por qué hay una diferencia? La diferencia es ese espacio, ¿cierto?, de corona que está cubierto por encía, que es encía libre, ¿ya? Entonces lo que vemos nosotros en boca es la corona clínica. Sin embargo, hay un poquito más de corona hacia abajo de la encía. Y tenemos también, ¿cierto?, la porción más inferior o superior, dependiendo de cómo lo estemos mirando, ¿cierto?, del diente, que es la porción del diente que va inserta en el hueso alveolar y que va a unir este hueso a través del periodonto, ¿cierto?, que es la raíz, a través del ligamento alveolar, o sea, del ligamento periodontal, perdón. La zona cervical, ¿cierto?, que ya dijimos que era la unión entre corona y raíz. Y finalmente, ¿cierto?, vamos a ir viendo los tejidos que están conformando a este diente. El esmalte, la dentina, ¿cierto?, bajo el esmalte. Entre ambos tejidos tenemos la unión amelodentinaria. Bajo la dentina tenemos la pulpa, el cemento rodeando la dentina radicular. Entre el esmalte y el cemento, la unión amelocementaria, ¿ya? Y entre la dentina radicular y el cemento, la unión cemento-dentinaria. Tenemos también ahí en el esquema el hueso alveolar, ¿cierto?, que es el hueso que va a rodear
la raíz del diente. Y finalmente ahí, ¿cierto?, se esquematiza lo que sería el ligamento periodontal, que son las fibras, ¿cierto?, colágenos que van a unir el hueso alveolar con el cemento radicular finalmente. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, como primer tejido, un tejido duro de origen ectodérmico que va a recubrir a toda la dentina de la corona, y ese es el esmalte, ¿ya? Recubre a la dentina, digamos, a modo de casquete. La recubre por completo en la zona de la corona. Bajo este esmalte, entonces, tenemos este tejido conectivo mineralizado de origen ectomesenquimático, que es la dentina. Ya la dentina va a estar dispuesta en el diente en su totalidad, corona y raíz, ¿sí? La dentina, por su parte interna, por la formación dentinaria, por su parte interna, va a dar origen a una cavidad virtual que se va a denominar cavidad pulpar, y que es un espacio que sigue la forma del diente, ¿cierto?, y que va a contener a un tejido laxo, que es la pulpa, ¿cierto?, que en realidad son vasos sanguíneos, ¿verdad?, y fibras nerviosas del diente, entre otras cosas. Y ahí no se nota, pero ahí marqué lo que sería la cavidad pulpar. La cavidad pulpar es ese espacio como un todo. Si lo queremos diferenciar entre la parte de la cavidad pulpar que está en la corona y la parte de la cavidad pulpar que está en la raíz, la vamos a denominar de la siguiente forma. Fíjense bien ahí, sí, que cavidad pulpar es una sola cosa, ¿cierto? No está separado de nada. Pero por términos más prácticos, la cavidad pulpar que está asociada a la zona de la corona la vamos a llamar cámara pulpar, y la parte de la cavidad pulpar que está en relación a la raíz o a las raíces la vamos a denominar canal radicular o sistema de canales en el caso que hayamos de ver, ¿sí? Pero todo en su conjunto es la cavidad pulpar. Esta cavidad pulpar, ¿cierto?, va a alojar este tejido laxo que es la pulpa, y la pulpa en conjunto con la dentina la vamos a ver como una sola unidad estructural, ¿sí?, que la vamos a denominar complejo dentino-pulpar o pulpo dentinal. ¿Lo vieron en esto? Por otro lado, yéndonos más ya hacia la raíz, tenemos el cemento, ¿ya?, que si bien recubre a la dentina radicular tal como el esmalte recubre a la dentina coronal en la corona, ¿sí?, sus orígenes son distintos. Por tanto, no crean que por estar en una posición similar son lo mismo. No. De hecho, el cemento tiene origen similar a la dentina, ya, así que ahí lo vamos a ver un poco más adelante. Dentro de los tipos celulares que nosotros vamos a empezar a observar en este proceso de odontogénesis, vamos a encontrar células secretoras de estos distintos tejidos que acabamos de ver. Los ameloblastos en primer lugar, que son las células secretoras de esmalte. Los odontoblastos, que van a formar la dentina. Estos están estrechamente relacionados con la pulpa porque de hecho los odontoblastos se van a encontrar en la parte más externa de la pulpa. Los fibroblastos, que van a estar, ¿cierto?, encargados de la formación del ligamento periodontal, y que vamos a ver también más adelante que también se encuentran relacionados con la pulpa dentaria. Los cementoblastos, que son células formadoras del cemento, y los osteoblastos, que esto no los encontramos solamente, ¿verdad?, en cavidad oral, que son los encargados de formación de hueso, en este caso del hueso alveolar, que el hueso alveolar es el hueso, ¿cierto?, que aloja al diente. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. Vamos a ir describiendo de manera muy general estos tejidos que acabo de nombrar, ¿ya? Tenemos en primer lugar el esmalte, que en términos generales, ¿cierto?, es una
sintetiza por los ameloblastos que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Está compuesto por un 95% de materia orgánica y su unidad básica estructural son los primos del esmalte, que no son más que cristal de hidroxiapatita, que son en el fondo como el rastro del recorrido del ameloblasto cuando está secretando el esmalte, ¿ya? Por todas esas características, su alto contenido en orgánico, ¿sí?, hace muy susceptible al esmalte a la desmineralización. Por lo tanto, lo hace susceptible a el proceso de enfermedad de caries. ¿Alguien sabe cuál es la etiopatogenia de la enfermedad de caries? ¿No? ¿No lo han visto en integración? ¿En semiología? ¿Nada todavía? Ya. La enfermedad de caries es un desequilibrio en el medio oral, ¿sí? El pH del medio oral es neutro. Cuando nosotros consumimos algún alimento, se vuelve ácido. Eso lo hace un medio óptimo para la metabolización bacteriana, que igual se lo estoy explicando muy a grandes rasgos, ¿ya? Estas bacterias empiezan a consumir el sustrato que vendría siendo los restos, ¿cierto?, el biofilm, la placa bacteriana, y sus desechos van a comenzar a desmineralizar el esmalte. O sea, si el pH de la boca está ácido, desmineraliza. Si está neutro de nuevo, el proceso se detiene. Pero también por su misma composición, el esmalte no se puede volver a regenerar por sí solo. Por ello es súper importante el cuidado de la higiene dental, ¿sí? Si yo sé entonces que si yo consumo algún tipo de alimento, mi boca genera un pH ácido que va a dar como resultado un medio óptimo para el metabolismo bacteriano y de las bacterias que producen la caries, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Lavarme bien, ¿sí? Ahora, si yo digo que el esmalte no se regenera por sí solo, por su naturaleza, ¿ya? ¿Habrá algo que yo pueda hacer si es que tengo algún tipo de desmineralización? ¿Qué cosa? Esto lo pueden haber visto en salud pública, en UI, el flúor. ¿Qué pasa con el flúor? Si nosotros incorporamos flúor al medio, fíjense ahí que el esmalte está compuesto por estos cristales de hidroxiapatita, que es un compuesto durísimo. Sin embargo, de todas formas, es susceptible a esta desmineralización. Si yo incorporo flúor a esta ecuación, ya sea la pasta con barril de flúor cada cierto tiempo indicado por mi odontólogo, ¿verdad? Este flúor se va a unir a estos cristales y va a formar otro compuesto que se llama fluorapatita, que es mucho más resistente. ¿Sí? Entonces el flúor me va a demostrar dos propiedades, preventivas y terapéuticas. Preventiva en el sentido de que si genera este compuesto que es más duro que la fluorapatita, ¿sí?, va a prevenir esta desmineralización. Y terapéutico porque si están aburridos se pueden ir, yo no tengo ningún problema. Pero me desconcentro, que se estén riendo todo el tiempo. ¿Se quieren ir o se quieren quedar? No puedo quedar. Sí, ya 5 minutos, ¿no? Ya. Entonces,
También esto se lo explico muy a grandes rasgos, esto lo van a ir revisando las asignaturas clínicas con más detalle, pero esa es en el fondo la base de la aplicación de flúor. Ahora, el complejo dentino-pulpar, ¿cierto? Que está compuesto por dentina y pulpa, que dijimos que la íbamos a tratar como una sola unidad estructural por su estrecha relación, ¿sí? Va a estar constituida por diferentes células, siendo la principal la que vimos hace un par de diapositivas, ¿cierto? El odontoblasto, que va a ser la célula formadora de dentina. Ya va a sintetizar esta célula, una matriz orgánica, ¿cierto? Que es la dentina, que va a estar formada por fibras colágenas y sustancias fundamentales amorfas. Este complejo, ¿cierto? Esta célula en el fondo va a ser la responsable de formar dentina y también de repararla. Por la naturaleza de la dentina, este tejido sí puede reaccionar y repararse por sí solo en caso de que haya algún estímulo negativo. ¿Ya? Dentro de este complejo dentino-pulpar, ¿cierto? Va a estar la pulpa, que es el único tejido blando propiamente tal del diente. ¿Ya? Como dijimos, ¿cierto? Es un tejido conectivo laxo que va a estar contenido en la cavidad pulpar y donde se va a encontrar, ¿cierto?, la vascularización e inervación del diente. Tenemos también, ¿cierto?, el periodonto, que son los tejidos que van a rodear al diente, los tejidos que van a sostener y proteger al diente. Por tanto, el periodonto lo vamos a dividir en dos tipos. Periodonto de inserción, donde va inserto el diente, ¿cierto? Por el lado óseo vamos a tener el hueso alveolar, ¿sí? Ligamento periodontal, y por el lado del diente el cemento radicular. Y el periodonto de protección, que va a estar compuesto en general por la encía, ¿sí? Encía adherida y encía libre. Encía libre formada por todos esos tipos de epitelio que dice la diapositiva, epitelio del surco, ¿sí? Y el surco mismo, que si se ven ahí en el esquema, es este espacio entre el diente y la encía libre que limita en ese epitelio de unión que está ahí, que es donde comienza a unirse la encía al diente. Ese epitelio de unión cerradito, pegadito con el diente, nos permite aislar al periodonto de inserción del resto del medio, ¿ya? Esa es la importancia también del periodonto de protección. Ahora, el proceso de odontogénesis como tal es el proceso de desarrollo dentario que va a conducir, ¿cierto?, a la formación de los dientes, tanto en la maxila como en la mandíbula. Va a presentar dos fases que se van a superponer entre sí, la morfogénesis y la histogénesis. ¿Ya? Va a partir siempre por la morfogénesis, siempre va a partir por algo un poco más general. Se va a ir formando este germen dentario, va a ir cambiando su forma, van a ir cambiando las ubicaciones de los mismos cuerpos celulares ya a través del tiempo. Y ya en etapas más avanzadas, como es el estadio de Campana, ya se va a comenzar a secretar tejido. Ahí se va a dar inicio a la histogénesis. Como ven ahí se traslapa la morfogénesis con la histogénesis. Se comienzan a secretar esmalte, dentina, cemento en los procesos de amelogénesis, dentinogénesis, cementogénesis respectivamente, ¿sí? Hasta finalmente dar origen al diente completo, que es cuando ya el diente adquiere su posición original en boca y ocluye con su antagonista. Entonces tenemos el proceso de morfogénesis o morfodiferenciación, que en términos generales es la formación de los patrones, tanto de la corona como de la raíz de cada diente. Todos los tipos dentarios en boca tienen distintos patrones coronarios y distintos patrones radiculares. Hay dientes de una, de dos, de tres raíces. En corona tenemos las coronas de los incisivos, caninos y molares, que pueden tener 4 o 5 cúspides, dependiendo, ¿cierto?, de qué tipo de dentario estemos hablando. La morfodiferenciación entonces comienza en la etapa de brote. Cada etapa obedece su nombre a la forma que va adquiriendo ese germen dentario, ¿sí? Primero tenemos la etapa de brote,
vamos ya transformándonos a una etapa de casquete, porque cierto, este órgano del esmalte va rodeando la papila dentaria a modo de casquete, ya un casquete un poquito más avanzado. Después tenemos la etapa de campana inicial, que se le da el nombre de campana por, obviamente, su morfología similar a la de una campana. Y ya la etapa de campana avanzada, etapa aposicional también. Todos esos procesos, ¿cierto?, van a dar origen finalmente a estos patrones coronarios y patrones radiculares, dependiendo del tipo dentario que se esté desarrollando. La histogénesis o citodiferenciación es la formación de los tejidos propiamente tales, ¿sí? Formación de cemento, de dentina, de esmalte, a través de estos distintos tipos celulares, una vez que ya están en la posición correcta, que tienen el tamaño correcto y las características propias. La diferenciación, ¿cierto?, es necesaria para comenzar con la secreción de estos tejidos. Por supuesto que junto con la formación dentaria, y como dijimos, ¿cierto?, que el ser humano presenta dos denticiones a lo largo de la vida, vamos a revisar el proceso de recambio dentario en relación a la formación dentaria, ¿ya? Tenemos la dentición deciduo, ¿cierto?, que a través del proceso de reabsorción radicular fisiológica comienza a exfoliar y es reemplazada por la dentición permanente, ¿sí? Entre medio de estas dos denticiones se podría decir que tenemos una dentición mixta. ¿Por qué mixta? Porque hay un periodo del tiempo en el que tenemos presentes en boca tanto dientes deciduos como dientes permanentes. Tenemos una clase específica para eso, así que ahí vamos a entrar en detalle. Este proceso de recambio dentario va a estar o se va a dar gracias a dos procesos: el proceso eruptivo, ¿cierto?, que es el proceso mediante el cual el diente va a llegar a la posición y ya viene predeterminada hasta ocurrir con su antagonista, como dije hace un ratito, a través de un conjunto de movimientos que vamos a denominar movimientos eruptivos y que van a dar como resultado, ¿cierto?, la posición final del diente en boca. Y por otro lado, el proceso de exfoliación dentaria, ¿cierto?, que se da principalmente por el fenómeno de la rizálisis o reabsorción radicular fisiológica que se genera por la presión de la erupción del diente permanente que se encuentra bajo el diente deciduo, ¿sí? Y este mismo proceso va a ir generando el descenso de este epitelio de unión que vimos hace un rato atrás también, que es parte de nuestro periodo de protección, y que finalmente este descenso y esta rizálisis van a provocar la movilidad dentaria, que va a determinar, ¿cierto?, este desalojo del diente que llamamos exfoliación. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? Si tienen dudas, a mi correo. Vuelvo a repetir algo que dije al inicio y que no sé si todos lo escucharon. Si no quieren estar en la clase, está perfecto. A mí me da lo mismo, pero no me gusta que me interrumpan, ¿ya? Nada más que eso. No me gustan los ruidos, las risas, los voces, nada más que eso. Hay momentos para reírse, momentos para compartir. Yo no tengo ningún problema. Pero si ya hay alguien hablando acá adelante, le ponemos atención. ¿Sí? Si tienen consultas, levantan la mano, me interrumpen, no hay ningún problema. Pero sin falta de respeto. Les quedo debiendo entonces la respuesta de la asistencia. De lo que sí, que la asistencia de hoy queda libre, ¿ya? Pero ¿cómo va a ser la modalidad de aquí en adelante? Y ahora, siendo las 45, ya. En teoría entonces vamos a dejar ahora que más gente el inicio de la clase a las 9:50 hasta las 10. Ustedes tienen bioquímica a las 10:50. Ya. Ya, entonces, en teoría debe ser hasta las 10:50, pero